La presencia de Dios está aquí. La verdad es que ha descendido una presencia tremenda, terrible. ¡Qué gloria! Y bueno, saludar desde aquí a la iglesia del Entrego. La verdad es que me encuentro feliz y dichoso de poder estar aquí. Ya somos de casa. Ya me dicen los de Mieres, no vayáis tanto para el Entrego. Pero nos sentimos arropados, nos sentimos en casa, entre familia. Amén. Y creo que tengo una palabra de Dios hoy para la iglesia. De verdad. Me decía mi padre ayer que compartiéramos hoy el culto La Lupe y yo. Y sinceramente quería pensar en más mensajes, pero me venía este a la mente. Y yo creo que es la palabra que Dios quiere que compartamos hoy. Lo que voy a compartir hoy es parte de lo que compartí en mi segundo ensayo para candidato. Pero lo he titulado Descansando en un Dios soberano, que es como lo llamé, pero he puesto 2.0, actualizado. Y yo quiero comenzar primeramente hablándote de cómo comenzó este mensaje, cómo pues recibí parte de este mensaje. Estábamos La Lupe y yo pues en un avión, y en el avión estábamos yendo dirección Palma de Mallorca, pero de repente empezaron a azotar vientos al avión y tuvimos turbulencias. Y eran turbulencias pues un poco fuertes, de verdad que se movía el avión. Y La Lupe me abrazaba así, pues con miedo, y yo me hacía el machote, pero que estaba menado también. Y yo le decía una frase, y esta frase se me quedó marcada, y a partir de aquí quiero comenzar a ministrar, y es: a nadie le gusta pasar por turbulencias. Y es que en muchas ocasiones de la vida nos toca pasar por turbulencias. En el viaje de la vida, en el vuelo de la vida, no siempre va a ser un camino liso y un camino de rosas, sino que a veces también nos toca pasar por momentos difíciles. Y hoy quiero comenzar leyendo en Juan capítulo 16, versículo 33, que dice así la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Y aquí permítanme que me vaya un momento al principio. Vámonos a Génesis primeramente. Podemos ver que en Génesis 1:1 dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y en ese momento que había desorden y había vacío, vino Dios, y a través del poder de la palabra, a través de la palabra, podemos ver que creó todas las cosas que podemos ver. Creó los cielos, creó la tierra, podemos ver que creó las lumbreras, la mayor y la menor, creó la luz, creó las aguas, creó todos los tipos de animales, creó todos los tipos de vegetales, pero llegó en un momento de desorden y de vacío. Y a través de la palabra todo fue ordenado. Pero es que ahora quiero irme unos años más adelante, después de un periodo de 400 años de silencio intertestamentario, comienza algo. En un momento difícil, en un momento que el pecado había hecho estragos con el mundo, en un momento que la tierra estaba desordenada, en un momento que la tierra estaba a falta de la voz de Dios. Pero en esta ocasión no es Dios a través de la palabra, sino que dice la palabra en Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio, en el desorden, vino Dios, y a través de la palabra, ahora en el Nuevo Testamento, podemos ver que la palabra mismo fue hecha carne. Y en el principio podemos ver que creó el agua para calmar la sed. Pero es que más adelante en el Nuevo Testamento vemos que Jesús es el agua de vida, para que de Él bebamos y nunca más tengamos sed. Pero es que en el principio creó los frutos, los vegetales, para ser el alimento para los hombres. Pero es que en el Nuevo Testamento podemos ver que Él mismo es el pan de vida. Y
poder tener un sacrificio, un animal, para poder sacrificarlo, para poder cubrir las faltas. Pero es que en el Nuevo Testamento no hay animales, sino que Él mismo, el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, vino a la tierra. No simplemente a cubrir, sino a quitar. Porque Él era el único que podía quitar el pecado. ¡Aleluya! Y ahora viendo esto, Dios que se ha encarnado y se ha hecho hombre, se dirige a sus discípulos y les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahora bien, Dios ha tomado forma humana, ha cogido un cuerpo humano y ahora se puede dirigir a los hombres y les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Aquí podemos ver que en muchas ocasiones omitimos esta parte del versículo y simplemente decimos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero es que lo más importante del versículo es el principio, porque el eje central está ahí. ¿Y cuál es el eje central? Mí. En Él, en Jesús. Y saben, como yo lo sé, que cada palabra pesa, depende de quién salga, ¿verdad? ¿Quién está diciendo esta frase? ¿Quién es este hombre que se ha aventurado a decir a los discípulos: para que tengáis paz en mí? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús, 100% Dios y 100% hombre. No lo intentes explicar, pero en Él habitaban las dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. 100% hombre. ¿Dónde lo vemos? Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es humano, Él es hombre. ¿Y qué nos proporciona su humanidad? Su humanidad nos proporciona comprensión. Ahora ya no te sientas incomprendido, porque Satanás en muchas ocasiones trabaja de esta manera. Te hace sentir incomprendido, te hace sentir que la gente no te comprende y te hace que de esa manera te sientas solo. Pero es que vengo a decirte, como dice en la palabra, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Dios te comprende. Dios ha pasado por lo que tú estás pasando. Dios también ha llorado por un familiar, Jesús. Jesús también se cansó. Jesús también pasó hambre. Jesús también pasó sed. Él te comprende por donde estás pasando, así que descansa. ¿Tienes alguien que te comprende? No escuches las voces del enemigo que te dicen que eres un incomprendido. Y ahora vamos al lado divino. Jesús es 100% Dios. ¿Y dónde lo podemos ver eso? En un versículo que se ha grabado a fuego en mi corazón. Dice Colosenses 2:9, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Aquí vemos que se está opacando todo lo que están diciendo ahora acerca de Jesús. Él es completamente Dios. Él es coeterno, coigual, coexistente con el Padre y con el Espíritu Santo. Él es Dios. Él no es mi Dios, no, Él es Dios al completo, toda la plenitud. ¿Y qué nos proporciona que Él sea Dios? Descanso. Si el Dios Todopoderoso que ha creado todas las cosas y que sustenta el universo y que sabe todo lo que va a pasar, todo lo que ha pasado y todo lo que pasará, y es Él el que te ha permitido pasar por eso, solo nos queda descansar. Porque si Él lo ha permitido, es porque nos viene bien. Si por donde estás pasando, Dios lo ha permitido, descansa. Pues Él es el que te ha permitido que pases por ello. Porque sabe que te va a venir bien y que te va a hacer bien. Amén. Pero es que podemos profundizar un poquito más. Dice la palabra en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él ha creado todas las cosas. Es decir,
Él conoce todos los planos. A un ingeniero aeronáutico que ha construido un avión no le podemos decir, escucha, has puesto las alas mal. No, porque Él tiene los planos. El ingeniero aeronáutico sabe dónde ha puesto los motores, sabe dónde está la salida de emergencia, sabe dónde están las alas, sabe dónde están los mandos del piloto, sabe dónde está todo. ¿Por qué? Porque Él lo ha diseñado. Así es Dios. Dios te ha diseñado por completo. Y sabe hasta dónde puedes llegar. Y sabe hasta dónde Dios te tiene que permitir pasar para que no te destruya. Nadie va a ser tentado más de lo que pueda superar, recuérdalo. Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control de todo. Descansa. Déjale los mandos a Él. Déjale que pilote Él. Y tú simplemente disfruta del viaje. Aunque haya turbulencias, sí, disfruta del viaje. Porque está asegurado que al destino llegas. Amén. Y sigamos viendo. Más profundo todavía. Él ha creado todas las cosas. Pero es que dice la palabra que Él sustenta todas las cosas. Si vamos a Hebreos capítulo 1 versículo 3, dice el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que está sustentado en las manos de Dios, que no te sustenta cualquiera, que no es un médico en el que has puesto tus manos, no, es en Él. Y si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Aunque se levanten los demonios como ríos, Jehová Dios plantará bandera de victoria. Estás en las manos de Él y no hay nada que se le escape a Él. Descansa, confía, aleluya. Hay un atributo de Dios que me encanta, que es la inmanencia de Dios. Me dirás, Berna, ¿qué es eso? La inmanencia de Dios es que el Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, nos ha creado a nosotros, pero no nos ha abandonado a nuestra suerte, sino que Él tiene cuidado de nosotros. Dios inmanente quiere decir que Él no se duerme. Dios inmanente quiere decir que Él te cuida. Dios inmanente quiere decir que ni un solo pelo de nuestra cabeza se va a caer sin su permiso. Dios inmanente quiere decir que Él te está guardando desde que despiertas hasta que vuelves a despertar al día siguiente. Dios inmanente quiere decir que tienes a Dios accesible 24 horas al día solamente para ti. ¡Aleluya! ¿No crees que podemos descansar en la inmanencia de Dios? ¡Aleluya! Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿A qué hora cobra más sentido? Pero ¿saben qué pasa? Que en muchas ocasiones dudamos. Y aquí quiero entrar en algo de historia, porque vamos a Números 33 y ahí podemos ver las jornadas que Israel pasó en el desierto. Esos 40 años que estuvieron en el desierto pasaron por varios lugares, pero hubo 3 que hace unos días Dios me ministraba mientras los leía y me hacía bien. Primeramente pasaron por Mara. Segundo, pasaron por Elim. Y un poco más adelante pasaron por Refidim. Y mirad qué bonito. En Mara, como todos sabemos, son las aguas amargas. Ellos llegaron allí, vieron pues una masa de agua y se fueron a beber. Y cuando ellos probaron el agua, vieron que ese agua era amarga y se giraron y comenzaron a quejarse contra Dios. Y comenzaron a decir, como siempre decía el pueblo de Israel, ¿para qué nos ha sacado de Egipto? Mejor hubiéramos muerto allí. Y a mí esta actitud en muchas ocasiones me suena. Porque yo en muchas ocasiones le he dicho a Dios, ¿para qué? ¿Por qué me estás permitiendo pasar por esto? Si yo estaba bien antes, ¿para qué me haces pasar por este proceso? Si yo estaba bien antes, ¿por qué me permites pasar por aguas amargas? Pero es que Dios, que es más sabio que nosotros, le dice a Moisés, Moisés, ¿ves ese árbol? Cogerlo y echarlo al agua. Cojan el árbol, lo echan al agua y el agua se vuelve dulce. Para los israelitas, una imposibilidad. Para los israelitas, muchos imaginándose muriendo de sed. Para los israelitas, muchos desesperados. Pero Dios con soluciones.
Porque a veces, donde nosotros vemos imposibilidades, Dios ve milagros. Y bebieron del agua y se saciaron de ello. Pero es que me encanta, porque después de pasar por el proceso de Mara, van a Elim. ¿Y qué es Elim? Un oasis. Dice que había 12 fuentes y 70 palmeras. Llegaron a Elim y ahí pudieron ser saciados de agua tranquilamente. Había 12 fuentes para todos, pues gozaron, bebieron el agua, se calmaron su sed y descansaron bajo la sombra de las palmeras. Pero es que llegaron a Refidim, y es que textualmente dice la palabra, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Y yo, pues te choca. ¿Por qué Dios te permite llegar a sitios donde no hay aguas para beber? Porque donde Mara podían tener una pequeña ilusión porque vieron agua, aunque era agua amarga, pero había agua. Había materia prima, había algo que Dios podía transformar. En Elim había fuentes de agua viva. Vamos, había fuentes. Ahí podían descansar plácidamente. Pero es que hay, amigo, a veces Dios nos permite llegar al desierto Refidim. ¿Y cuál es el desierto Refidim? El desierto Refidim es aquel desierto que miras para un lado, no hay solución. Miras para otro lado, no hay solución. Miras para arriba, no hay respuesta. Miras para los lados buscando una solución, pero no lo encuentras. Y te permite Dios en muchas ocasiones llegar a momentos que desesperas. Te permite Dios llegar a momentos que piensas que ya no vas a salir de ellos. Te deja Dios llegar a sitios y a lugares y a momentos donde pierdes la confianza en muchas ocasiones, donde te resignas. Pero permíteme decirte algo, donde el pueblo de Israel se había lamentado, donde el pueblo de Israel había perdido las esperanzas, Dios es más grande que cualquier imposibilidad. Y le dice Dios a Moisés, Moisés, vete donde esa roca y dale un golpe. Va Moisés, coge la vara, un golpe, y al instante brota agua. ¿Se dan cuenta? Por los 3 lugares que pasaron, por 2 de ellos era imposible coger agua dulce. Pero ¿saben qué? Dios es más grande que cualquier situación. No te resignes. No profetices sobre tu vida, de este lugar no saldré. Por muy oscuro que lo veas, por muy imposible que estés viendo la situación por la cual estás pasando, hoy te invito a que vuelvas a creer. Hoy te invito a que vuelvas a descansar. Recuérdalo, después de amar aguas amargas llega Elim, el oasis. Porque sí, Dios nos permite pasar después de los procesos por oasis, para que cojas fuerza, para que descanses, para que respires. ¿Y sabes qué? Tu final no es en aguas amargas. Tienes un oasis esperándote. En el ciclo del agua se puede decir que el final del río, de las aguas dulces, es el mar en aguas saladas. Pero ¿saben qué? Hay una cosa que se llama ciclo del agua, que dice que viene el sol, evapora el agua y la vuelve a llevar a las montañas. No determines que tu final es en agua salada. Porque a veces Dios te permite llegar al 4.º día, como llegaron Marta y María. A veces Dios te permite llegar al imposible, porque en aquel tiempo se creía una posible resurrección hasta el 3.er día. Pero dice la palabra que Jesús fue al 4.º día. ¿Por qué? Esto me lo estaba ministrando Dios ahí. Porque a veces Dios quiere que nosotros soltemos los mandos. Porque a veces Dios quiere llevarte a un momento donde solo te quede confiar en Él. El 4.º día es ese momento que solamente te queda descansar en Él. Porque hay veces, hay procesos que con nuestras facultades podemos salir en muchas ocasiones. Pero es que Dios, para que aprendas la confianza, te tiene que permitir llegar a lugares donde pierdas toda tu esperanza. Dice la palabra que aún el mismo Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Que hay veces que Él tiene que permitirnos llegar a lugares que no veas nada, donde tengas la vista opaca, para que hagas una mirada al cielo y comiences a decir como David, ¿de dónde vendrá mi
socorro. Tu socorro viene de Jehová. Que no dependes de que seas un fiera. Que no dependes de que tengas dinero. Que no dependes de tu inteligencia. Que dependemos de Él. Aleluya. Porque muchas veces somos como Elías, que nos tiramos bajo el enebro y pedimos la muerte. Y olvidamos todo lo que Dios ha hecho en nuestra anterior vida. Elías, después de cerrar el cielo, Elías, después de matar a 400 profetas de Baal, se tira ante el enebro y pide la muerte. A veces nos olvidamos de las que Dios nos ha sacado. ¿De cuántas nos ha sacado Dios, iglesia? ¿De cuántas te ha librado Dios? Dios nos libra de cosas que no sabemos que nos podían haber pasado y no nos han pasado porque Él ha puesto su mano. Ay, lo creo así, de verdad. Que hay accidentes que no nos han pasado porque Dios ha puesto su mano para que no nos pasen. Que estamos protegidos por Él. Que somos la niña de sus ojos. Iglesia, no desesperes. Vuelve a confiar. Vuelve a creer. No te pienses que vas a morir en agua salada. Dice Pablo, he aprendido a contentarme sea cual sea mi situación. Pero espera, Pablo, ¿cómo estás diciendo eso? Después de pasar cárcel, después de ser latigado, después de ser apaleado, después de pasar por la muerte, porque dice la palabra que aun Pablo resucitó, había sido hasta muerto. Pero llega Pablo y dice, he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación. Y no solamente Él, sino el mismo Cristo. Dice, tened por sumo gozo cuando por mi obra os vituperen. Recuérdalo, a través de aflicciones es como le daremos la tierra prometida. Pero confía que tu desierto tiene fecha de caducidad. Y confía que en medio del proceso tienes a alguien que te va alentando. Te va diciendo, venga, venga pequeño, un poquito más, un poquito más. Hace tiempo yo estaba pasando por un momento muy malo, de verdad, malo. Y yo iba en el coche, iba escuchando el disco de Adoradores, donde canta mi mujer, canta la Juani, cantan el Zenón y la Eli, ministra mi suegro. Y en un cierto de una de las canciones, dice mi suegro, siente el abrazo del Padre. Y yo salí llorando y le dice, Señor, no lo siento. Y yo seguí llorando y llegué a casa, me sequé las lágrimas y subí a mi casa. Subo a casa, abro la puerta del salón y estaba mi sobrino pequeño, el de Francia. Viene corriendo y me da un abrazo que nunca más me lo ha vuelto a dar. Un abrazo con una ternura terrible. Y yo me quedé así. Y sin saber nada, mis padres, me dice mi madre, ese abrazo te lo envía Dios. Yo salí llorando y le comencé a contar lo que me había pasado anteriormente en el coche, que yo le decía a Dios que no sentía el abrazo, pero rápidamente, unos minutos tardó en mandarme ese abrazo que tanto necesitaba. ¿Necesitas un abrazo de parte de Dios? Simplemente pídeselo. De una manera u otra te vas a sentir abrazado. Te vas a sentir arropado. Vas a sentir las dulces caricias del Espíritu Santo. Cómo te abrazan, cómo te acarician, cómo te llenan de paz, cómo te llenan de amor. ¡Aleluya! Que la diferencia que tenemos los cristianos no es que no tengamos problemas, es que lo tenemos a Él. Que con Él todos los procesos son diferentes. Con Él no hay desierto imposible de cruzar. Con Él no hay proceso difícil. Él está de tu lado. Y como decía antes, si Él de nuestro lado, ¿quién en contra? Había una anécdota muy antigua que todos hemos escuchado, que dicen que en un avión también había turbulencias.
Y todos temblaban, todos tenían miedo. Pero había un niño tranquilo, confiado. Y ya se giran y le dicen: hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú no tiemblas? ¿Por qué tú no tienes miedo? Y el hijo, todo confiado, se le queda mirando y le dice: ¡ja, ja! El piloto es mi papá. ¡Que el piloto es papá! ¡Que el piloto es papá! Y si le dejas pilotar a él, tranquilo, que ese avión, te lo profetizo, no se cae. Pero déjale pilotar a él. Quítate tú de los mandos. Déjale a él, que él sabe más que nosotros. Me ministraba Dios hace tiempo con algo. Y es que escuché el anuncio de Tesla y decía que Tesla había sacado los nuevos coches con piloto automático y 700 kilómetros de autonomía. Casi nada. Y resulta que tú simplemente lo que tienes que hacer en el Tesla es poner el destino donde quieres ir y el mismo coche ya te lleva por esa ruta. Pero claro, si es más larga de 700 kilómetros, necesitas parar a cargar el coche. ¿Y saben qué? El mismo GPS del coche ya busca rutas que te lleven a sitios de descanso para que tú puedas parar el coche y cargar las pilas. Y cuando cargas las pilas, te montas el coche y continúas con el viaje. ¡Tranquilo! Que Dios ya ha planificado la ruta de nuestra vida para que cuando nos estamos quedando sin batería haya un lugar para cargar las pilas. ¡Aleluya! Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y acabamos. Isaías 53:5. Vamos a ver por qué nosotros tenemos paz. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. En la tele ya saben qué dice: y gracias a sus heridas recibimos paz. Tienes paz porque él un día sufrió. Puedes vivir tranquilo